Bueno, en esta mañana, y como es costumbre, no quiero ser para todos aburridor, ¿cierto? Pero bueno, vamos a seguir trabajando en el tema de Génesis, que capítulo que sí es bien interesante día por día, y entre más uno lee, pues como que más interesante se pone la historia, ¿no? Entonces, ¿hay clase de niños hoy? ¿Hoy? ¿Sí? Entonces vamos, los chiquitines para arriba. ¿Y clase de jóvenes tenemos hoy? No, la tenemos aquí, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, y como es costumbre, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por un día más de vida y por darnos la oportunidad y que nos bendiga, que sea quien nos ilumine en esta mañana en todo lo que hagamos. Le voy a pedir a mi hermano Olivardo, nos pueda dirigir en oración. Bendito Padre amado, en esta mañana maravillosa nos acercamos a ti en acción de gracias para que escuchen nuestras peticiones en el nombre del Señor Jesucristo y darte toda la gloria, la honra y la alabanza en todo momento y en todo lugar. Que las palabras aquí expresadas por nuestros hermanos en cualquier momento sean para edificación de tu iglesia y para nuestro crecimiento espiritual. Señor, en tus manos ponemos nuestros hogares, nuestros amigos y aún a nuestros enemigos, que seas tú con tu infinito amor y tu infinita gloria, trayéndolos a tu presencia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Ya todos los chicos están en sus respectivas clases. Entonces, mis hermanos, ahora sí, continuando con Génesis 42, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 42 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 38 que finaliza la historia, ¿verdad? Entonces sí quiero pedirles que por favor tengan muy presentes sus Biblias. Voy a hacer un breve repaso aquí de lo que tenemos y hoy arrancamos con la historia del reencuentro de José. Inclusive en la diapositiva anterior está el título del mensaje, que es el reencuentro de José con sus hermanos, ¿verdad? Entonces recordamos en estudios anteriores cómo José le reveló unos sueños al faraón, ¿verdad? Y cómo el faraón, después de que él le reveló estos sueños, pues le descifró más exactamente estos sueños, lo puso en un estado dentro de su gobierno, por decirlo de alguna manera, y lo puso como segundo al mando, ¿verdad? Y cuando por allá el faraón se soñó unas cosas, se soñó con 7 vacas flacas, se soñó con 7 vacas gordas, se soñó con 7 espigas y otras 7 espigas que se comían a las otras. Y empezamos a mirar, nuestro hermano Waldo nos comentaba el mensaje pasado, qué era lo que sucedía con estos sueños, ¿verdad? Y nos decía que iba a ser 7 años de prosperidad, ¿cierto? Y que otros 7 años iban a ser de escasez. Entonces, como ya estaban en estos 7 años de escasez, estaba en algún momento la familia de Jacob y la tierra de Canaán, pues ya empezaron a pasar necesidades, ¿verdad? Y es aquí donde arranca esta historia. Es aquí donde va a arrancar esta historia. Y arranca con algo bien particular. Y como es costumbre, unas cosas que dice la Biblia, pues las vamos a traer a colación a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a leer Génesis capítulo 42 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Quien lo tenga, por favor, mis hermanos, levanta la mano y vamos a agilizar en esta mañana. Génesis capítulo 42, versículos 1 al 6. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá
y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. Ok, mis hermanos. En primer lugar, y en el versículo 1, hay algo muy importante. Ya estaban padeciendo necesidades, ¿cierto? Temas de hambre. ¿Qué es lo primero que les dice el padre a sus hijos? ¡Pilas! Exactamente, ¿cierto? Lo primero y con lo que arranca este versículo, y es algo bien impactante, es que le está diciendo a ellos, venga, ¿qué están haciendo, hermano? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Para qué están aquí? Ustedes no le están sirviendo ni siquiera a la humanidad, no le están sirviendo a nosotros, estamos padeciendo hambre. Obviamente en ese momento se escuchaba y sabían que Egipto tenía resguardado algunos alimentos. Imagínense, 7 años recogiendo alimentos, ¿verdad? Que para poder subsistir durante el periodo que pues, obviamente estaban dentro de las vacas flacas. Pero lo primero que ve uno en particular aquí es que el padre le dice, bueno, estamos aguantando hambre y ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes, cierto? Yo no empiezo a traer, todas estas cosas yo las empiezo a traer a mis días, a hoy. Mi Dios por medio de su palabra nos está diciendo a nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hay gente que está ya aguantando hambre, ¿cierto? Hay gente que está aguantando hambre, está pasando necesidades. Y no hablemos de necesidades inclusive de hambre física, de hambre de alimento. Hablemos de esa hambre espiritual. Hay muchas personas que tienen hambre espiritual afuera, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros para empezar a llevarles? Jesús, Jacob, ¿qué hizo? Les dijo, pilas, muévanse, vayan a Egipto. Mire que hay rumores de que allá hay alimento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Arranquen. ¿A dónde? A Egipto. ¿Cuánto se gastaba uno, o cuánto se tardaba en ese entonces de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto? Más o menos, dependiendo de la ruta que tomaran, estaba entre 400 y 530 kilómetros el recorrer ese trayecto, ¿cierto? Y en ese entonces, ¿cómo lo hacían? ¿A pie? ¿O en carro? ¿O cómo lo hacían? A pie, ¿verdad? Era el único medio de transporte que se tenía. En mulas, en asnos, en camellos, muy seguramente también. Se tardaban más o menos entre 6 semanas aproximadamente tardar en realizar ese proyecto, en realizar ese trayecto. Entonces miramos que en ese entonces caminar eso era muy difícil, ¿verdad? Eran unos trayectos bien complicados. ¿Por qué querían? Uno se preguntaba por qué sería que de pronto ellos, sabiendo que en la tierra de Egipto había alimento, de pronto ellos no pensaban en ir allá. ¿Será que decían, no, es que eso es muy lejos? Es que eso es muy berraco. Imagínate yo caminando 6 semanas por el desierto, aguantando una cosa y otra, y no. ¿Será que nos pasa eso hoy en día? Empezamos a preguntarnos. Mi hermano Gilberto creo que por aquí había levantado la mano. Sí, hermano. Hay que tener en cuenta que esos trayectos, aparte de lo lejos, también había bastante riesgo. Entonces, notemos acá, aunque el relato no lo dice, pero siempre hubieron riesgos. De hecho, cuando los hermanos de José lo venden y bueno, todo lo que pasó con él, fíjese que al papá le dicen que una fiera lo mató. Entonces, imagínense ustedes en este orden de ideas el entorno en que estaban ellos. Primero el papá es el que les pellizca, el que les dice, bueno, vayan a ver, pónganse a hacer algo, miren a ver dónde consiguen, aunque el relato no lo dice, pero se infiere cuando les dice que están haciendo ahí. Así es, y para allá vamos. Versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Enviaron a todos los hermanos menos ¿a quién? A Benjamín, ¿cierto? Que era uno de los menores, ¿cierto?
¿Qué tenía de especial Benjamín? Que era el hermano de José. Exacto, que era que el hijo de Rebeca, también por eso era consentido, era especial. Benjamín no lo enviaron en este trayecto precisamente por lo que dice nuestro hermano Gilberto, porque en ese entonces ya Jacob había padecido un sufrimiento, ¿cierto? ¿Cuál era? La pérdida de su hijo, José, su hijo favorito, su hijo preferido, por decirlo de alguna manera. Entonces él decía, no, yo no quiero que pase Benjamín, que es mi otro hijo chévere, mi otro hijo consentido. Yo no quiero que pase por esa misma necesidad, porque él sabía los sufrimientos que habían dentro de este camino, ¿verdad? Entonces no lo envió. ¿Por qué? Por miedo. Simplemente dijo, no, usted no va a ir, van ustedes otros días. Eso tenía un propósito más adelante, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante ya lo vamos a ver, mi hermano Waldo. Gracias. Yo quiero hacer un comentario, hermano. Hay que ver una cosa importante que nos enseña este capítulo de la Biblia, y es que también el pueblo de Dios, que eran los elegidos, la familia de Jacob y sus 11 hijos, también estaban sufriendo la escasez de comida, pero ellos no sabían por qué. Ellos no tenían el conocimiento de qué era lo que estaba pasando. La revelación le llegó fue al faraón y José fue el que hizo la interpretación. Pero a pesar de eso, en otro lado del mundo, ellos estaban sufriendo de esa escasez de comida. Entonces yo analizo una cosa importante. A veces nosotros somos muy orgullosos y creemos que somos los únicos que tenemos la verdad. Y que no la sabemos todas y que no hay nadie que nos pueda discutir absolutamente nada. Pero no nos damos cuenta que muchas veces Dios es el que se encarga de revelarle la verdad a otras personas, aunque no la entiendan, y nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestra mente y tener la inteligencia y la sabiduría suficiente para analizar dónde está la voluntad y la palabra de Dios, y darnos cuenta de que Dios no solamente viene aquí a hablarnos a nosotros, sino que todos somos hijos de Dios, como lo dice Juan 3:16. Así es, mi hermano. Y miremos que más adelante se van a desatar esas cosas, precisamente que dice nuestro hermano Waldo. La misma palabra nos las va a traer, nos las va a decir, y de pronto en este momento ellos no sabían efectivamente por qué estaban pasando simplemente una escasez. Hoy en día que vivimos, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, escasez de agua, algunas veces mucho sol, algunas veces mucha agua, inundación. Vivimos tantas cosas que afectan de una u otra manera el tema de los alimentos, ¿cierto? El tema de las siembras. Miramos algunas veces, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, como está en Texas, que se desbordó, llovió durante un buen tiempo y se inundó y se dañaron sembrados y una cantidad de cosas. Y exactamente nosotros nos empezamos a preguntar, ¿pero por qué pasa eso? Solo Dios sabe por qué pasa eso. Pero sí la invitación es a que estemos preparados y a que nos empecemos a mover, a que nos empecemos a mirar a ver qué es lo que estamos en realidad haciendo. Mire que dice el versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, el versículo 5. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que acontezca algún desastre. Es lo que nosotros debemos estar, de una u otra manera, preparados. Hoy en día nosotros ya sabemos las consecuencias del pecado. Hoy en día nosotros ya sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Hoy Dios, por medio de su palabra, le está diciendo a usted tiene que hacer ciertas cosas, ¿cierto? No sea que algo extraordinario ocurra en la vida. Nadie tiene la vida comprada. Solo Dios sabe cuándo vamos a ser llamados. Solo Dios sabe cuándo va a ser el fin de nuestros días. Y solo Dios sabe cuándo va a ser la segunda venida del Hijo. ¿Cierto? Entonces tenemos que estar preparados para eso. No sea que algo desastroso acontezca. Entonces, ahora, versículos del 6 al 12. 6, Al 17, perdón. del 6 al 16. Del 6 al 17. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos.
José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino que cuando vuestro hermano menor viniere aquí, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ok, entonces aquí sigue la historia. Ya arrancaron ellos, se fueron, llegaron a donde José. Efectivamente ellos no sabían quién era José, no sabían quién era esa persona, pero sus hermanos, pero José sí les conoció, ¿verdad? Él sí supo inmediatamente quiénes eran ellos, ¿cierto? Entonces empezamos a preguntarnos, uno cuando tarda tanto tiempo en ver a una persona, 20 años pasaron, ¿cierto? Tenía 17 años más o menos cuando fue vendido, de 15 a 17 años, pasaron 20 años cuando ya acontecieron todos estos hechos, pero mire que no le conocieron. Dice la palabra, no lo conocieron. José sí los conoció, pero ellos no lo conocieron. ¿Por qué se logra, digamos, identificar que no conocieron de una u otra manera en ese entonces a esa persona que estaba allá, ¿cierto? ¿Quién me dice? El que está acá. ¿Por qué? No se alcanza a ver. Uno, mucho tiempo. Pasaron, ¿cuántos? 20 años. ¿Cuánto puede cambiar uno en 20 años? Pero mire que cuando pasan 20 años, físicamente, digamos que una persona bogotana, una persona aquí del normal, se logra conocer, ¿verdad? Digamos que se logra identificar, digamos que se logra, yo este man lo conozco de alguna parte, ¿cierto? Uno lo logra identificar. Mi hermano, Pero, Wilmer, también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de Egipto, su vestidura, inclusive su maquillaje que se les colocaba a aquellas personas que estaban en eminencia. así es. Entonces, una de las razones por las que no lo conocieron fue efectivamente porque ya obviamente él estaba más afectado, el egipcio estaba bien rasuradito, bien chévere, bien presentado, y pues aparte de eso, pues tenía las vestiduras propias de una persona de la alta alcurnia, por decirlo de alguna manera. Era el segundo comandante allá en este caso de los egipcios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo conocieron? Segundo, pensaron que estaba muerto. Los hermanos nunca se imaginaron que se lo fueran a encontrar allá. Pensaron que estaba muerto. La otra, porque efectivamente pues estaba totalmente cambiado dentro de su física, dentro de su fisionomía, ¿verdad? Dentro de sus rasgos, pues obviamente ya estaba mucho más presentado y nunca le conocían. Inclusive uno de las películas los ve a los egipcios y están con sus maquillajes y sus cosas así como bien particulares, ¿cierto? Ahora que tienen las costumbres las chicas de hacerse sus delineados y todo, de cuenta lo ve uno ahora. Entonces, dice también, versículo 9, que José se acordó también de sus sueños. Y cuando se acordó de sus sueños, ¿qué era? ¿Se acordó que qué? Mi hermano Eduardo. Que en un sueño había visto a los hermanos postrados a los pies de él. Exacto. ¿Ves que dice la palabra que ellos llegaron y se postraron con cabeza en qué? En tierra. En cabeza en tierra, porque tenían mucha reverencia, estaban presentándose ante una persona bastante importante, ¿cierto? No le conocieron, y aparte de eso,
se postraron con bastante reverencia. José se acordó de los sueños y se dijo, mire este sueño, Dios santo. Estos manes se están postrando ante mí, ¿cierto? Pero literalmente, más allá que se postraran ante él lo dijo en algún momento. Dios es quien hace todas estas cosas. Dios le reveló esos sueños a él y mire que ese día se le estaban cumpliendo esos sueños a José, ¿verdad? Aparte de eso, dice que también los estaba acusando como espías. ¿Qué era un espía? ¿O qué hacía un espía en ese entonces? Al igual que ahora, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Quién me dice? Dar información. ¿Qué más hacía un espía? ¿Qué estaban haciendo, cierto? Digamos que dentro de la literatura... Estaban haciendo averiguaciones ilícitas según el punto de vista de José. Dentro de lo que podemos validar en la teoría, en la literatura, los espías en ese entonces estaban mirando qué era lo que estaba aglomerando, en este caso el pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Cierto? Y estaban mirando cómo de una u otra manera podían sacarlos. Entonces digamos que en este caso los espías también podemos decir lo que le estaban tratando como algo de cómo le podemos llamar a ellos, como ladrones, por decirlo de alguna manera. Eran espías que querían mirar cómo podían sufructuar esas bóvedas que tenían en ese caso los egipcios allá con todos sus alimentos, ¿verdad? Entonces se acordó de ese sueño y los empezó a tratar de espías. Mire que el versículo 10 y el versículo 11 dice que mostraron respeto llamándole Señor y diciéndole que ellos eran siervos, afirmando que ellos eran una familia honrada. ¿Qué pensaría usted cuando una persona le dice que usted le es fiel, que usted no tiene ningún secreto con ella? Hablemos de su pareja, ¿cierto? Pero resulta que ella anteriormente ya sabe que usted no es así. Ya sabe que usted ha pasado por otras cosas porque le revisó el celular, porque miró unas fotos, porque identificó ciertas cosas que se evidenció que usted no es esa persona honesta de la cual está hablando. ¿Qué pensaría usted? Es lo mismo que está pensando o que pensó José en ese entonces. Ellos le estaban diciendo, nosotros somos unas personas honorables y unas personas honradas. ¿Cierto, mi hermano Olivar, lo que me tenía que para decir? Es que de todas maneras nosotros no vamos a hablar mal de nosotros mismos. Nosotros siempre intentamos demostrar lo que posiblemente no somos. Y como siempre nos ponemos como una máscara para aparentar lo que realmente no vivimos. Eso creería uno. ¿Cierto? Digamos que dentro de nuestra naturaleza humana no vamos a juzgar nosotros por nuestra condición. Yair me dice, el ladrón nunca va a decir que roba, ¿cierto? Pero mire que más adelante, cómo Dios empieza a actuar en sus corazones y cómo ellos empiezan a ver y a sentirse de una u otra manera culpables de lo que había pasado. Vamos a seguir con la historia. Dice que José no aceptó sus respuestas y lo siguió diciendo, ustedes son espías. ¿Cierto? Dice José, no aceptó las respuestas. ¿Por qué? Porque él sí los conocía. Él sí los conocía. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que nosotros también, Dios nos conoce y sabe qué es lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros no podemos estar diciéndonos mentiras a nosotros mismos. Nosotros no podemos estar engañando a la gente. Nosotros no podemos estar mintiéndole a las personas. ¿Por qué? Porque hay un Dios que sí nos conoce. Hay un Dios que nos conoce todas las cosas que nosotros hacemos. Mire que los versículos 13 al 15 dice que José los volvió a tratar de espías. Era una manera bastante diferente de tratar y bastante grosera, por decirlo de alguna manera, sin llamarlo así, ¿cierto? Hay una palabra que dice en la palabra y es ásperamente, ¿sí? Los trató de una manera áspera, dice la palabra, a ellos. Entonces, uno se siente identificado algunas veces cuando usted es trabajador de una empresa, ¿cierto? Y hay cierta persona que tiene un cierto nivel y que ese cierto nivel muy seguramente le da a usted para tratarlo de una manera diferente, para tratarlo de una manera áspera, dice la palabra, para tratarlo
de una manera grosera. ¿Uno lo ve hoy en día o no lo ve hoy en día? Claro, lo ve. Lo vemos en todo, inclusive en nuestras mismas familias. ¿Cierto? De pronto el mayor, de pronto el que quiera tener más potestad, empieza a tratarlo a usted de una manera diferente, ¿cierto? Y pasa mucho en las organizaciones. Pero aquí, ¿qué pasaba? José los estaba tratando así. ¿Por qué? Exacto. Digamos, bueno, digamos que no habla de rencor como tal, ¿cierto? Porque José siempre estuvo con Dios. Pero siempre había una espinita ahí. José lo que quería era que de verdad sintieran que el verdadero arrepentimiento, ¿cierto? El sentir la culpa de lo que habían hecho en ese entonces, mi hermano Olivardo. Pues también yo creo que como no vio al hermano menor, dijo, no, pues presionémoslos para que traigan a mi hermano. Y él quería ver era al hermano, al propio. Otra de las cosas es que, mire, Dios actúa de una manera tan especial en la vida que nosotros no entendemos. ¿Cómo iba, por ejemplo, a saber José que no iba a ir Benjamín? ¿Lo sabía? No, claro, en ese entonces no lo vio. Claro, no lo vio ahí. ¿Pero por qué no lo vio? Pues porque simplemente Jacob tomó la decisión de no enviarlo. ¿Por qué? Pues porque le pareció inseguro, era su hijo consentido. No lo quería exponer, no quería pasar por ese sufrimiento, ¿cierto? Dios actúa así en nuestras vidas. Algunas veces no sabemos por qué actúa Él en nuestras vidas de algunas maneras. Pero Él lo hace. Que más adelante vamos a entender, claro. Más adelante vamos a entender, así como entendieron ellos, la manera de cómo Dios actúa en sus vidas. Entonces, efectivamente, al no ver a Benjamín, dijo, no, ustedes me hacen un favor, me traen a su hermano menor, porque igualmente le comentaron la historia, le dijimos, nosotros somos 12 hijos, uno se quedó con su padre, ¿cierto? Y el otro no parece, dice la palabra. ¿Sí dice aquí? Yo tengo la Reina Valera aquí, y yo creo que hay de decir es como que él pereció. Dice, porque él no parece, dice la traducción que yo tengo. Pero efectivamente la traducción y lo que significa esto es que ese hijo ya no existe. Por eso la razón de que tampoco lo contemplaran dentro o lo hubieran conocido, ¿verdad? Entonces pidió que se trajera al menor y mandaron a uno, primero mandaron a uno a buscar al hermano menor y encerró a los otros y los encerró por 3 días, dice la palabra. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó? Después dijo, no los voy a encerrar a todos. Los dejó encerrados 3 días, dijo, uno de ustedes, ¿qué va a ser quién? Simeón. Lo voy a dejar acá, a cambio de que ustedes vayan y traigan a Benjamín. Entonces, ahora, Génesis capítulo 42, del 18 al 25. Mi hermano Felipe, y por favor todos concentrados en sus Biblias. Esto trae muchas enseñanzas, como les decía, esta palabra, y usted cada que la lee, trae muchos conceptos diferentes, trae muchos sentimientos, trae muchas emociones, trae muchas personalidades de las diferentes personas, y que tenemos que literalmente empezarlas a analizar todas, ¿verdad? No es mucho el tiempo, pero vamos a tener que analizarlas muy rápidamente. Adelante, hermano. Al tercer día José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios, si hacen lo que les digo vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura volvió a hablarles. Entonces cogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después se ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la
parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Ok, mi hermano Felipe, muchísimas gracias. Entonces aquí hay una historia también nuevamente, entonces después de que al tercer día los soltó, ¿cierto? Hay una palabra también importante que dice en este versículo 18. ¿Y es cuál? Dice José, yo temo a Dios. Y les dice a ellos también, dice, hagan esto y vivid. Haced esto y vivid. Y termina diciendo, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, iba a quedar uno preso en la cárcel, que era ¿quién? Simeón, ¿cierto? Uno de los hijos también. Mientras los otros tenían que devolverse, ¿cuánto? 6 semanas en recorrer todo ese camino, ¿cierto? ¿Para qué? Para llevar provisiones a su familia, para llevar el alimento. Pero pasan una serie de cosas acá bien interesantes. Y es que, ¿por qué? Nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué los dejó ir a todos? Menos a uno. Había un propósito especial que dice la palabra ahí. ¿Cuál fue? Traer a Benjamín, ¿cierto? Eso uno. Garantizar que fueran hombres honrados. Garantizar que no estuvieran mintiendo como ya los había conocido José en ese entonces, ¿verdad? Y había otra garantía más adelante también de que le dijo para que volvieran. Entonces la razón de dejarlos ir al resto era para que llevaran provisiones, obviamente a su familia, para que llevaran provisiones al pueblo de Canaán. Pero aparte, mire cómo es José y cómo actúa el hombre de bueno. Él le dijo, listo, pónganle los víveres, pónganle comida, alimento, en sus asnos, en sus mulas, que se vayan. Pero aparte de eso, ¿qué él hizo? Les puso la plata, les puso el dinero que habían traído para comprar. Eso tiene dos puntos de vista, ¿cierto? Para uno como persona, ustedes, digamos que si yo lo pienso, yo le voy a decir, bueno, este man me echó aquí la comida, pero me devolvió la plata. Eso está como raro, ¿sí o no? Eso funciona como cuando usted va y compra, pero le dan mal las vueltas. ¿Sí? ¿Verdad? Como así más o menos. Exacto, pero sin darse cuenta, que se dieron cuenta que ya después. Entonces, uno lo puede mirar, digamos, desde dos ópticas, como desde la parte buena, como desde la parte mala. ¿Y cómo lo miraron estas personas? Como desde la parte buena a la parte mala. ¿De la parte cuál? Claro. Cuando ellos encontraron el dinero dentro de sus costales, ¿qué pensaron? Dicen, no, hermano, ahora imagínense, yo fui a comprar, ¿cierto? Y aparte de eso, me traje la plata. Es decir, yo me traje el mercado y los estoy robando. Ahora me van a acusar ¿de qué? De que los estoy robando a los egipcios. Exacto. ¿Cierto? Ahora sí, dicen, no, ahora sí estamos grave, man. Entonces, deberían traer a su hermano menor, ¿cierto? Pero mire qué fue lo que pasó, qué es lo más importante de todo. Que ellos empezaron a tomar, ¿qué? Conciencia. En el versículo 21, ellos empezaron a tomar conciencia y empezaron a hablar unos a otros y diciendo, ay, cómo Dios está haciendo esto con nosotros. Y nosotros decimos algunas veces, Dios, ¿por qué está haciendo esto conmigo? ¿Cierto? Empezamos a culpa. Exacto. Recordemos que yo siempre les digo a las personas, usted no le puede estar echando la culpa de lo que a usted le pasa a los demás. O sea, si a usted le pasa las cosas es porque usted es el autor intelectual y material de lo que le está ocurriendo. Yo no le puedo echar la culpa a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, de lo que me está pasando a mí, de los errores que yo cometo. No me puedo estar pasando. ¿Por qué? Porque yo tengo un libre albedrío, yo tengo una personalidad, y pues aparte de todos, yo creo en Dios, aparte de todo, le temo a Dios. Y cuando le tememos a Dios, pues que mire lo que pasaba con José. Andaba bien el hombre, ¿cierto? Entonces, tomaron conciencia, que fue algo importante, y es algo de lo cual nosotros también tenemos que tener mucha importancia y tomarlo para nuestras vidas, y es que tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que nosotros hacemos. Tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que nosotros, del cómo actuamos. Tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que estamos generando. Tenemos que tomar conciencia de lo que en realidad está pasando
con nuestras vidas. Y tenemos que tener conciencia de lo que va a pasar con nuestra vida cuando ya no estemos en este mundo. Mi hermano Eduardo. Es cuando a veces a uno le están pasando situaciones difíciles y exclama con toda la fe, oh Señor, ¿yo qué he hecho? Y la conciencia le dice algo y dice, no, ya me acordé. Porque ya sé qué es lo que estoy pagando. Empezaron a tener preocupaciones, ¿cierto? Empezaron a decir, empezaron a tomar conciencia de los actos malos que habían cometido. Se empezaron a sentir como cuando usted le dice a la novia, cuando le dice su esposa, le dice, es que tengo un retraso. Se empezó a sentir como frustrado de alguna manera, ¿cierto? Empezó a usted a tener como cierto nerviosismo acerca de todo. ¿Por qué? Porque se empezaron a sentir culpables. ¿De qué? De las cosas que habían cometido. Pues ellos ya sabían que habían cometido. Le dijeron mentiras al padre, vendieron al pobre muchacho, lo iban inclusive hasta a matar, ¿cierto? Lo iban inclusive a quitar la vida. Que por causa de Rubén, uno de los hermanos mayores, no lo hicieron, ¿verdad? Porque tomaron conciencia que eso era malo. ¿Y por qué? Porque Dios actúa así en nuestras vidas. Tiene que ver a alguien que en nuestra vida nos esté diciendo y nos esté mencionando qué es lo que debemos hacer en nuestra vida. Hoy en día, ¿quién es el que le dice a usted eso? Los papás, dice, ¿verdad? Bueno, hay un ser maravilloso que le está diciendo a usted, cuando usted se bautiza, cuando usted ya empieza a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, y cuando usted ya empieza a manejar una relación estrecha con Jesucristo, hay alguien que le está diciendo todo el tiempo al oído. El Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo. Pero adicional a eso, y como dice nuestro hermano Santiago, hay muchas personas que están a nuestro alrededor que también Dios las utiliza para que nos den, ¿qué? Cierta consejería. Es así de sencillo. Usted no va a buscarlo a las tiendas ni a las discotecas, usted no va a ir a buscar en el psicólogo que tiene más problemas algunas veces que uno a solucionarle problemas, que solo Dios es quien tiene la solución. ¿Algún comentario tenemos hasta aquí? Creo que habíamos levantado primero, Alberto. Lo tremendo de todo, hermano, es que cuando uno ve esos relatos, mira cómo los hermanos de José, a pesar del pasar del tiempo, no habían cambiado muchos aspectos. Porque si usted se fija, el relato mismo lo dice, eran renuentes a hacer lo que José en su momento pidió. Si es verdad que Benjamín existe, tráiganlo. Pero ellos sabían que primero su papá no lo iba a dejar venir. Y segundo, las consecuencias de que le llegara a pasar a su hermano algo en el trayecto de su venida nuevamente a Egipto. Es decir, ellos recordaban lo que había pasado con José porque era latente, a pesar de que había pasado los años. Su conciencia no los dejaba tranquilos. Así es, hermano. Y esa es la misma conciencia la que a uno no lo deja tranquilo algunas veces cuando usted no da la vuelta bien. Mire lo interesante que cuando ellos estaban hablando en otro idioma, ¿cierto? Pero que José, en ese entonces, él sí les entendía qué era lo que estaban hablando cuando estaban hablando ahí. Ay, Dios mío, ¿qué pensaría José en ese momento? Imagínense que le tocó retirarse y se puso a llorar detrás de una columna, detrás de una pared, detrás de un velo, no sé. Pero dice que se retiró y se puso a llorar. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar todas estas cosas que habían pasado con sus hermanos. El por qué habían hecho todo eso. Y por qué se empezaron a sentir culpables. Pero de una u otra manera empezó a tener un fresquecito también, ¿cierto? ¿Por qué? Pues que porque se dio cuenta de que de una u otra manera estaban entrando en conciencia. ¿Para qué? Porque empezaron a revelar y empezaron a saber qué era lo que habían cometido. Entonces, y nos quedan 5 minuticos. Ahora, vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 34. Dice la palabra del Señor y quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Así que los hermanos cargaron sus bultos de grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero que a la verdad era costal. Miren, exclamaban sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos has hecho, Dios?
Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que comió la nación nos habló con mucha dureza, le dijeron. Nos acusó de ser espías en su tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no espías. Somos 12 hermanos, hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros, y el menor está en casa con nuestro padre en la tierra de Canaán. Ok, en pocas palabras, ¿qué fue lo que pasó en estos tres pasajes? Les contó simplemente qué, lo que pasó del versículo 17 al 25. Es exactamente. Le contaron eso a su padre. No, el padre ya más preocupado, hermano. Aquí vamos a ver cómo se preocupa de verdad un padre. Lo que hicieron ellos fue efectivamente contarle, no, mire que es que nos recibieron y pues nosotros le dijimos la verdad. Le dijimos que éramos 12 y que pues uno se había quedado con mi padre y que el otro se había, pues ya estaba muerto, pero que nosotros éramos honrados y y él empezó a decirnos, a darle como quejas, por decirlo al papá, o a contarle más exactamente, a decirle, no, es que nos trató pues, ásperamente y nos dijo que nosotros éramos espías y pues nos tocó dejar allá a nuestro hermano y ahí empezó la tragedia nuevamente. Nos tocó dejar a nuestro hermano allá encarcelado como garantía de que nosotros íbamos a volver con nuestro hermano Benjamín, el menor, para que él nos creyera. Básicamente, en pocas palabras y en teoría, esto fue lo que pasó en estos tres versículos, ¿verdad? Empezó a contarle y a explicarle a Jacob lo que estaba sucediendo, qué tenían que hacer, cómo tenían que volver, con quién tenían que volver. Y aquí es donde empieza la tragedia para Jacob. Y vamos a leer los siguientes tres versículos y vamos a cambiar la diapositiva. Ahora sí. Y vamos a mirar la reacción de Jacob ante la situación que se estaba presentando en ese momento, ¿verdad? Mi hermano. Dale. Cada uno con su bolsa de dinero en su postal de trigo. Cuando ellos y su papá vieron las bolsas de dinero, se asustaron mucho. Jacob, el papá, les dijo: me está dejando sin hijo. Usted ya no está dejando sin león. Ahora se quiere llevar a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces lo que le dijo su papá: te doy permiso de matar a mis dos hijos si no te vuelvo a traer de regreso a Benjamín. Confía, cuidado, y yo te lo traeré de regreso. Pero Jacob dijo: mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes, porque el hermano está muerto y él es el único que tendría que necesitar a aquello. Si algo malo le llegara a pasar en el viaje que deben hacer, harán que este pobre viejo se muera de tristeza. Ok, mi hermano Waldo, muchísimas gracias. Entonces miremos cómo ya aquí empiezan a entrar unos sentimientos de padre, unos sentimientos de dolor, y cómo de una u otra manera Jacob ya no les creyó la misma historia, o una historia muy parecida, ¿no? La primera vez se fueron todos, dejaron a José y le habían dicho que lo habían matado, que un animal salvaje se lo había devorado, que lo único que había quedado era su manta, ¿cómo le llamaban? Su túnica de colores o de mangas, no sé cómo dijo nuestro hermano Waldo. Primer hijo que perdió. Segunda historia. Van a hacer un mandado y vuelven sin el segundo. ¿Qué va a pensar él? ¿O qué pensó él en su momento? No, pues empezó a tener mucha tristeza. Empezó a decir, no, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Cierto? Entonces empezó a haber unos sentimientos. Primero sintieron temor todos. ¿Por qué? Porque encontraron todos las monedas. Y ahí fue donde se dieron cuenta o dentro de lo que ellos pensaron, que esas monedas, que ese dinero que habían encontrado, no era de pronto un regalo del faraón, un regalo de allá de José, del egipcio, ¿cierto? Sino que simplemente eso lo habían enviado. ¿Para qué? Pues muy seguramente pensaron para involucrarlos dentro de un robo, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces empezaron ellos a sentir que temor. Versículo 36. José se despachó. Jacob, perdón. Y empezó a tener sentimientos de padre. Y él dijo, efectivamente, no, yo no voy a dejar otra vez que mis hijos se vayan. No, yo no puedo permitir eso. Yo no puedo permitir eso. Él estaba afligido con la pérdida de su primer hijo y no creía ya más en historias que le habían contado. Y aún así que esto era cierto, ¿verdad? Hay personas que dicen mentiras y se las creen. Y hay personas que decimos la verdad y no nos creen. ¿Cierto? Porque normalmente pasa. Usted dice mentiras y se las creen todas. Pero dice la verdad y no le creen. Y le puede estar diciendo la verdad y no le creen.
Entonces, mire que en el versículo 37, Jacob responsabilizó a los hermanos de la pérdida de José y de la pérdida de Simeón. Les dijo, ustedes son los culpables de que no hayan vuelto. Ustedes son los culpables de que hayan uno muerto y el otro que lo hubieran dejado allá. 2 hijos ya perdidos. ¿Cierto? Jacob lo responsabilizó. ¿Y qué le dijo Rubén? Vea, padres, le doy a mis 2 hijos para que los, ¿qué? Para que los mate, literalmente. Para que los sacrifique. ¿A cambio de qué? Exacto. A cambio de que llevara al otro hermano para que garantizara que efectivamente sí era cierto. Pero mire qué les dijo Rubén después. Le dio una acusación al padre, que normalmente sucede. Dice, mire, si usted no lo va a ir, es su responsabilidad. Es su responsabilidad que ellos dos se mueran o de que él se muera si usted no deja ir a Benjamín. Es así de sencillo. Pasa en la vida. ¿Y qué dice en el versículo 38? Nosotros hay una palabra muy famosa y muy acostumbrada en los padres y es decir, ay, es que ustedes a uno sí le sacan unas canas. Digo, estas canas que tiene nuestra hermana Flor no es de edad, sino es de qué, de las que le saca Janet. ¿Cierto? Es de las que le saca Janet, mire, ya. Las que tiene mi hermano Waldo son las que le sacan ustedes, ¿no? Mi hermano Felipe y eso fue lo que le dijo Jacob a sus hijos. Dice, mire, ya el cabello y las canas que me están sacando, ¿son de qué? De dolor. Son de dolor. Y es lo que no podemos nosotros permitir y lo que no podemos hacer con la vida de las personas. Adelante, mi hermano Waldo. Con la siguiente, y como para terminar, ya se nos acabó el tiempo. Y como conclusiones ya de este estudio, en primer lugar, José reconoce a sus hermanos, ¿cierto? Reconoció a sus hermanos y nunca le conocieron a él. José los somete a distintas pruebas, incluyendo encarcelamientos y pedirles que regresen con su hermano Benjamín. Es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Dios a nosotros nos exige cosas, pero nos pone diferentes pruebas. Pero no hay más pruebas de las que nosotros podamos soportar. No hay nada más duro de lo que nosotros podamos soportar porque pues, Él siempre nos da la salida, ¿cierto? Los hermanos al descubrir que su dinero ha sido devuelto en sus sacos, pensaron lo peor, sintieron terror porque pensaron, nuevamente, y como les decía, que era un delito más que habían cometido. Jacob, al enterarse de esta situación, se niega a dejar ir nuevamente a su hijo Benjamín por temor a perder nuevamente otro hijo. ¿Y por qué el rico no quiere quedar aquí? Exacto. Siempre dentro de la historia, siempre la preferida fue su esposa Raquel, la que nunca al inicio pudo tener hijos, pero bueno, que ya tuvo 2. Así es. Entonces mire que a pesar de las diferentes dificultades, Dios siempre a nosotros nos da una salida. Dios a nosotros siempre nos está entregando una solución. Puede ser inmediata, puede ser a mediano, puede ser a largo plazo, ¿cierto? Pero siempre nos la está entregando. Dice que a sus hijos no los desampara. Entonces, si nos damos cuenta de esta historia, que sigue siendo fantástica, es una historia bastante interesante, y la cual tenemos que seguir leyendo, porque vienen nuevamente cosas. Entonces la invitación, mis hermanos, empecemos a hacer caso, empecemos a aportarnos de una u otra manera juiciosos, empecemos a actuar como lo estaba haciendo José, de una manera, él creía en Dios, pero también empecemos a actuar de una manera como la estaban haciendo sus hermanos. Empezar a reconocer en qué estamos fallando. Mis hermanos, yo les continúe bendiciendo. Y creo que tenemos 5 minutos para saludarnos. Sí, una vez para que no se vuelva a desaparecer. Muchas gracias, hermana. No,